Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Bien, vamos a empezar entonces estamos hablando sobre, la idea como compartía con un hermano antes es que como cuerpo de Cristo, cada miembro se empieza a mover en obediencia a Dios, en obediencia al Espíritu Santo, se deje usar por el Espíritu Santo y empezar a moverse. Algunos lo están haciendo, otros todavía les cuesta un poco, pero estamos viendo cosas, estamos viendo resultados y es bueno. Entonces, de acuerdo a esa intención de que nos movamos, quiero ver un poco lo que es el tema de los dones del Espíritu Santo. Y vamos a verlos y a ver de qué se tratan. Y muchas veces en la iglesia, en 1 Corintios, el pasaje más claro, o sea, más popular, que usamos para hablar de los dones, está en 1 Corintios 12, como sabéis, donde habla de la manifestación del Espíritu Santo. Os daréis cuenta, como digo siempre, que la palabra dones está en cursivas, que quiere decir que no está en el texto original. En el texto original dice literalmente en cuanto a los neumáticos o en cuanto a los espirituales. En otras palabras, las cosas del espíritu. No quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Em, en el versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común. Para el bien común. Y esa es la palabra edificación, edificar el cuerpo, edificarse mutuamente, edificarse el uno al otro y para bendecir a otros. Ahora, el problema con los dones del Espíritu Santo, que he visto yo a través de los años, con los dones o manifestaciones del Espíritu Santo, es que los tenemos como un don, un regalo de Dios, ¿no? Eh, Quiero que os imagináis un momento lo que quiero decir. Lo recibimos de Dios como Pentecostés. No tenemos problemas con recibirlos, la mayoría los reconocen y los aceptan más o menos, pero los tenemos como un regalo. Es como, y yo lo he visto así y lo sigo viendo así en muchos lugares, que es como que yo le doy un regalo a alguien, le doy un regalo a mi esposa, le doy un regalo a Samuel, por ejemplo, y una caja adornada, forrada con papel de estos de platea metálico, color rojo vino, eh, con un lazo bonito, todo precioso, un lazo con una pegatina que pone ahí, qué sé yo, esto es para ti o de parte del Espíritu Santo. Y hemos cogido ese regalo, esa caja, ese regalo, lo hemos puesto sobre un altar o lo ponemos sobre una estantería o lo ponemos sobre la mesa y ahí lo dejamos. eh, Día tras día, mes tras mes, año tras año, tenemos ahí. Y cuando alguien nos pregunta, ¿vosotros creéis en los dones, en los regalos, los dones de Dios? Decimos, sí, ahí tenemos uno, mira qué bonito es. Está envuelto con papel metálico, tiene un lazo, ahí lo tenemos. Alguien nos pregunta, ¿creéis en los dones? ¿Aceptáis los dones en esta iglesia? Sí, los reconocemos, sí lo creemos, sí, los recibimos, sí, pero lo tenemos ahí como un paquete, no sé si me entendéis o no. Los tenemos ahí en el altar, lo tenemos ahí en la mesa principal de nuestra casa, los tenemos en la estantería, em, pero observamos el regalo, observamos el regalo. Tenemos ahí el paquete bien envuelto, bien bonito, bien presentado, pero no nos atrevemos a abrirlo, no lo abrimos. ¿Por qué? Porque la tendencia que hay en muchos de nosotros, de muchas iglesias hoy en día, muchos pastores, muchos líderes, que
es mucho más fácil dejar el paquete, el regalo de Dios, el don de Dios. Es mucho más fácil dejarlo ahí sobre el altar, dejarlo ahí sobre la mesa, sobre el escritorio del pastor, envuelto, porque si lo abrimos, si rompemos el papel metálico, si rompemos el envoltorio, si quitamos el lazo, si lo abrimos, va a producir desorden, va a producir caos, va a producir suciedad. Vamos a dejar trozos no sé si me entendéis o no. ¿Por qué? Porque cuando abres el paquete de los dones del Espíritu Santo, tenemos que primero tratar con la inmadurez de la gente. La inmadurez, como Pablo le escribe a los Corintios, que la inmadurez que es parte del proceso de aprender a tratar con los dones, a usar los dones, a moverse en los dones del Espíritu Santo. Y a muchos no les gusta eso. Es preferible tener el paquete ahí envuelto y decir, mira qué bonito lo que Dios nos ha dado, mira qué bonito el paquete, lo reconocemos, lo recibimos de Dios, sabemos que viene del Espíritu Santo, pero ahí está. Es como un versículo que una vez el Espíritu Santo me habló y al principio no entendía lo que significaba totalmente, pero tenía que ver con este tema. Estaba preguntando yo al Espíritu Santo, ¿por qué, Señor, la gente, por qué los dones no? Si son para el beneficio, son para bendecir, son parte de ti, son parte de tenerte a ti como Señor. Y el Espíritu Santo me llevó a Proverbios 14:4. No sé si tenéis vuestras Biblias ahí, o si lo tenéis en inglés, en el King James. Perdón. Pero dice el versículo, donde hay bueyes, el pesebre. Perdón, voy a empezar. Donde no hay bueyes, el pesebre está limpio, pero mucho rendimiento se obtiene, o mucho fruto, dice la versión, se obtiene por la fuerza del buey. En otras palabras, no sé si lo habéis entendido, no, si necesito explicarlo. José Luis entiende de esto. Donde si quieres tener el pesebre limpio, si quieres no estar limpiando las cacas de los bueyes o de las cabras, entonces no tienes que tomar la decisión de no tener bueyes, tener el pesebre, tener el corral, lo vas a tener limpio, lo vas a tener bonito, no vas a tener desorden, no vas a tener que limpiar. Pero si quieres rendimiento, si quieres ver el fruto de Dios, si quieres ver vidas cambiadas, si quieres vender leche, tienes que estar dispuesto a limpiar el pesebre, limpiar el desorden. Porque el rendimiento, el fruto del Espíritu, la manifestación, el fruto, la cosecha de andar en obediencia al Espíritu Santo viene por causa de la fuerza del buey, de aquellos que se atreven a moverse, de aquellos que se mueven en las cosas de Dios por fe. ¿Alguien lo ha entendido? Y esos Proverbios 14:4. Entonces eso es la razón del por qué en muchos lugares prefieren tener el paquete, decir, sí, lo reconocemos, sí, creemos en los dones del Espíritu Santo, pero los tenemos ahí como un regalo de Navidad, como un regalo de cumpleaños liado, envuelto en papel metálico, pero que no queremos abrirlo. Ahora, el problema con esa actitud es que Dios nos ha dado estos dones para usarlos para edificar. Nos ha dado, como dice aquí la palabra, para edificar, para confortar, consolar, para animar, para proteger al rebaño, a la iglesia, para restaurar al caído, restaurar al que está herido, para proveer las necesidades de la gente. Y no solamente para revelar su gloria, ok, que para mí es la más importante, revelar su gloria, revelar el corazón de Cristo a la gente, que es ministrada a través de los dones. Y no solamente para su iglesia, no es solamente para la iglesia, sino también para aquellos que no lo conocen aún. O sea que si no estamos dispuestos a a ensuciar el corral, si no estamos dispuestos a tomar ese tiempo de inmadurez y aguantar la inmadurez hasta que la gente
los que están aprendiendo a usarlos se maduran y saben usarlos con madurez, entonces nos vamos a perder mucho de lo que Dios ha querido, mucho del propósito de Dios para su iglesia. La edificación, el consuelo, el ánimo, la protección contra falsos dioses y falsos espíritus, la restauración, la revelación de su gloria y todo lo demás. O sea que lo que quiero decir es que los dones del Espíritu Santo, no, la intención no es tenerlos como una pulsera bonita, adornada con adornos y con joyas y decir, mira, yo los creo, yo los tengo, sino que son necesarios, son urgentes y sobre todo en el tiempo en que estamos viviendo. Son el kit, lo que aquí en España se está hablando últimamente mucho de que toda familia tiene que tener un kit de supervivencia. Ok, nos dicen. Entonces las manifestaciones del Espíritu Santo para poder sobrevivir en el mundo en el cual estamos, tiene que ser nuestro kit de supervivencia. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a movernos en lo sobrenatural. Es muy fácil defender los dones teóricamente, es muy fácil defender los dones doctrinalmente y decir, sí, yo lo creo, sí, nosotros los creemos, nosotros los aceptamos. Pero pero otra cosa es que se manifiesten actualmente entre nosotros. Y mucho del propósito de Dios, mucho del derramar del Espíritu. Esta mañana hablaba con alguien sobre la necesidad que tenemos de avivar la obra en medio de los tiempos, avivamiento. Mucha del derramar del Espíritu Santo será frustrado si no estamos ejercitando y no estamos dispuestos a manifestar y ejercitar y dejar que funcionen los dones en nuestra vida y a través de nosotros. Y uno de los problemas grandes es el que he dicho antes, el que no querer ensuciar el corral. Otro de ellos, creo yo, que es el temor constante al error, a equivocarnos. Tenemos la tendencia, muchos líderes tienen la tendencia de creer, o muchos creyentes tienen la tendencia de creer que si la manifestación viene del Espíritu Santo, tiene que ser perfecta y no puede haber error. Sin embargo, la Biblia nos enseña que tenemos que juzgar la profecía, tenemos que juzgar los espíritus, tenemos que, y esas manifestaciones del espíritu, aunque empiezan perfectos, porque vienen del espíritu, tienen que pasar por una tubería, si queréis decirlo así. Tienen que pasar por cuerpos imperfectos, vasos de barro, vasos imperfectos. Acordarse que la Biblia dice que la gloria de Dios está oculta. En la historia de Gedeón se puede ver esa enseñanza clara, oculta en vasos de barro. Tiene que pasar por vasos de barro y aunque, aunque la fuente es pura y perfecta, que es el Espíritu Santo, tiene que pasar por nosotros que somos vasos imperfectos. Es por eso que enfatiza tanto la Biblia y enfatizo tanto yo la necesidad. Le digo a muchos y recalco y trato de enseñar con amor que necesitamos cuidar nuestro corazón, necesitamos cuidar nuestra vida, necesitamos cuidar nuestra santidad, necesitamos mientras más entregados a Dios, mientras más santa sea nuestra vida, mientras más alejada del pecado, mientras más alejada de nuestras manerismos y tendencias, más pura y más gloria va a traer la manifestación del Espíritu Santo. O sea que permitimos que el miedo al error limite la manifestación del Espíritu y sigamos con el regalo ahí guardado, sigamos con el regalo guardado sin abrirlo y sin usarlo. Y esa misma actitud de no querer abrir el paquete, de no querer abrir el paquete para no ensuciar el corral, para evitar el error. Es una decepción que Satanás usa para que la iglesia de Cristo Jesús no se mueva en el poder sobrenatural, porque él sabe que somos sobrenaturales y el mundo se rige por lo sobrenatural y que las armas de nuestra milicia son sobrenaturales y el momento que empecemos a movernos, a abrir el regalo, el don de Dios y a movernos en ello,
vamos a ver la gloria de Dios y la victoria. De hecho, en el Antiguo Testamento, y estoy hablando esta noche específicamente sobre el tema, la profecía, aunque es el mismo, la mismo para todos los 9. Pero en el Antiguo Testamento vemos claramente que la falta de profecía en la iglesia, en los creyentes, a través de la iglesia, siempre ha sido una señal de que algo está mal en el corazón del pueblo. Antes, por ejemplo, en 1 Samuel 3:1, si queréis verlo, en 1 Samuel, solamente os voy a dar algunos ejemplos, pero hay muchos. Perdón. En 1 Samuel 3:1, antes de que el profeta Samuel tuvo, era niño todavía, era un niño joven, antes que tuviera el encuentro con Dios. La Biblia dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y fíjase bien las siguientes palabras. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes o eran pocas. La palabra del Señor escaseaba y las visiones no eran frecuentes. ¿Por qué? Porque el sacerdote Elí vivía en conformidad, en comodidad, con temor al hombre. Los levitas, los sacerdotes vivían en pecado. Podéis leer la historia para no para no entrar en mucho detalle porque el tiempo es corto. En el Salmo 74, versículo, versículo 9, creo que es 74:9. Salmo empieza diciendo, han quemado todos los santuarios de Dios, todos los templos de Dios en la tierra. No vemos señales, ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Ok? Quien sepa hasta cuándo. Lo voy a leer en otra versión, aunque ahí se entiende bastante bien. Eh, ya no vemos, aquí le está hablando directamente a Dios, ya no vemos tus señales milagrosas, ya no hay más profetas que hablen en tu nombre, y nadie puede decirnos cuánto acabará todo esto. O sea que vemos que cuando falta, escasea la palabra profética o las visiones en el cuerpo de Cristo y a través del cuerpo de Cristo es porque hay algo mal en el corazón de la gente del pueblo. Vemos otro ejemplo de esto, si queréis, en Amós, el profeta Amós. Este profeta lo he estado estudiando esta semana, es bastante interesante. Amós 8, versículo 11. Y el 12 dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor, aquí está hablando el Señor, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino que será hambre de oír la palabra del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera. En otras palabras, irán de ciudad en ciudad, de conferencia a conferencia, de Murcia al Reino Unido, a las conferencias pentecostales. Vagarán frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Pero no la encontrarán. Habrá hambre de la palabra, de oír la palabra de Dios. Queremos oír la palabra de Dios. Está hablando de la palabra profética, porque uno de los significados de la palabra profecía en el griego original es el hablar en nombre de Dios. Hablar en nombre. ¿Dónde están los que hablan en nombre de Dios? ¿Por qué? No sé. O sea que en el Nuevo Testamento Dios no nos castiga no enviando su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que ha derramado su espíritu sobre toda carne y ha dado sus dones, sus manifestaciones, como dice 1 Corintios, a todos. Eh, lo que sí demuestra el Nuevo Testamento es que la falta de palabra de Dios, la falta de profecía, la falta de manifestación de los dones verdaderos indica un problema de parte nuestra, no de parte de Dios. Temor a lo desconocido, temor a cometer errores,
dureza de corazón, falta de ser receptivos a Dios, de ser sensibles a la voz de Dios, hacia Dios y su Espíritu Santo. Em, Como me comentaba un hermano esta semana, el exceso de familiaridad. Cuando un predicador, un pastor, un profeta, un hermano es demasiado conocido, es demasiado, la gente le da mucha familiaridad a la persona, al pastor o el pastor a la gente. Y entonces lo que pasa es que la profecía, palabra de conocimiento, las manifestaciones sobrenaturales cuesta mucho que fluyan. Es muy difícil que fluyan. ¿Por qué? Porque la tendencia es decir, no voy, Dios me da una palabra para esta hermana, pero como ya la conozco y como ella me conoce a mí, va a decir que no ha sido de Dios, sino que lo digo porque la conozco. No sé si me entendéis o no. Entonces la familiaridad es un problema, la dureza de corazón, la falta de fe, la falta de sensibilidad, se dice, al Espíritu Santo. O sea que la falta de profecía y las manifestaciones demuestran de que hay algo mal en nuestro corazón. Y eso es una decepción, es una mentira y un engaño que tenemos que vencer porque Satanás nos limita, nos controla. Em, Y a causa de esta decepción, la profecía ha tomado un lugar secundario casi ignorado en muchos creyentes, en muchas iglesias. Sin embargo, es una parte muy importante de la vida del cristiano. Como creyentes no estamos hechos para vivir, no estamos, la vida cristiana no está hecha para vivirla sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo. No está hecha para vivirla sin una dependencia total en las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que Dios está queriendo de restaurar todo esto a la vida, al creyente, porque hay un propósito, como he dicho antes, de edificar y de proteger y de todas esas cosas. Em, lo que sí tenemos que tener cuidado, sobre todo los que somos más maduros en el Señor, es que cuando y según Dios restaure en la gente que está dispuesta, sometida al Espíritu Santo, dispuesta a ser usado por Dios, tener la responsabilidad de que eh, se haga con integridad, se manifieste con responsabilidad, ¿ok? Con integridad y con eh, accountability. No sé si sabéis lo que es eso, pero no sé ahora cómo decirlo. Se me olvida la palabra en español. En otras palabras, estar dispuestos a que otros a dar cuenta. Por ejemplo, si Dios me da a mí una palabra profética, lo primero que suelo hacer yo es preguntarle a alguien que se mueve en lo profético. Em, Preguntarle, por ejemplo, a mi hija, o preguntarle a otro creyente que sé que se mueve en lo profético y que es quizás más experimentado. Esto es lo que he recibido de Dios. ¿Cómo lo ves tú? Eso es accountability, estar dispuestos a dar cuenta por lo que estás haciendo, a ser responsable cuando Dios te use. Muchas veces uno de los problemas que hemos tenido con los profetas en el siglo, en las últimas décadas, es esa tendencia a decir, Dios me ha hablado y yo no me equivoco. Que yo personalmente he tenido que corregir a varios profetas que han tenido esa mentalidad. Dios me ha hablado y yo no me equivoco. Dios me ha hablado y yo he escuchado de Dios y tienes que hacer o sea, tenéis que obedecer. No. Ok, en una ocasión le dije directamente al profeta, esa palabra, Dios me ha hablado y tenéis que obedecer. No. Le dije, esa palabra que tú has hablado no es de Dios porque no, porque estás hablando cosas que no están en el nuevo pacto, que no son, o que sonaban bíblicas. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Ser responsables y como profetas tener la seriedad y la madurez de aceptar la corrección siempre que sea
con un espíritu de amor y con la palabra de Dios. O sea que vemos el valor de las manifestaciones, el valor de la profecía, no solamente para la iglesia, sino para los que no son creyentes. Em, Dios sabía desde el principio, porque lo dijo, lo avisó, que la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia verdadera, pasaría por muchas pruebas, por muchas dificultades, por muchas luchas, por muchas tribulaciones, por mucha persecución. Y sabía que la única forma de sobrevivir en esas situaciones es en el poder sobrenatural y con la ayuda del Espíritu Santo. Eh, y la profecía y muchas otras, oír la voz de Dios. En 1 Corintios 12, capítulo 13, capítulo 14, vemos por lo menos 6 o 7 referencias ahí que nos hablan de la edificación del creyente, la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo. El cuerpo se edifica, los dones, las manifestaciones son para el común, para el uso común, para la edificación común, para bendecirnos mutuamente, para edificar el cuerpo de Cristo, no para jugar con ellos, no para decir yo soy más que tú o yo tengo más unción que tú. La edificación del cuerpo de Cristo. Dios está buscando una iglesia sana y madura, y uno de los métodos o instrumentos que usa para producir esa madurez son la manifestación de profecía, la manifestación de profecía. Y lo mismo, como he dicho antes, con los otros 9 o los otros 8 dones. O sea que es importante el entender esto como introducción a los dones del Espíritu Santo. Son para equipar al pueblo de Dios. Hay mucha diferencia y espero que tengáis la actitud correcta como discípulos de Cristo, pero hay mucha diferencia entre recibir una enseñanza, escuchar un estudio bíblico con una actitud humilde, buscando la verdad en la Biblia porque quiero conocer la verdad, quiero crecer, quiero madurar. Y otra cosa es escuchar un estudio bíblico con la tendencia de argumentar, de criticar, de debatir, de llevar la contra, de dar tu opinión. Por eso que a veces no permito, pues si alguien quiere saber, no es porque sea mala persona, es que sé lo que se mueve. Llevo muchos años en el ministerio y cuando tocas ciertos temas como la fe, como los dones, como la manifestación del Espíritu, como el hablar en lenguas y otros así parecidos, es muy fácil, como la sanidad. Se prestan para que la gente quiera criticarlos, contradecirlos o dar su opinión. Y las cosas, no estamos aquí para escuchar la opinión personal de nadie, sino para escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que quiero hacer esta noche, antes de terminar, no es el por qué, porque eso ya lo hemos visto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos los dones? Porque son de parte de Dios para mantener a la iglesia madura, para mantener a la iglesia sana, para mantener a la iglesia salva, segura, protegida, para bendecir, para edificar el cuerpo de Cristo y para alcanzar los que aún no son creyentes. ¿Cuántas veces hemos estado evangelizando a alguien y Dios nos da una palabra que no la hemos imaginado ni la hemos premeditado, sino que nos viene al instante? Dile esto a esta persona. Le decimos eso a la persona en obediencia, la persona se quebranta y escucha y dice, sí, ¿quién te ha dicho eso? El Señor Dios Todopoderoso. Em, ok, entonces la pregunta es, ¿quién? ¿Quién puede profetizar? Vamos a ver en Joel 2:28. Estamos hablando del nuevo pacto, no del antiguo. Joel 2:28. Y vamos a compararlo, si queréis buscarlo, en Hechos 3:38 al 39. Joel 2:28 con Hechos 3:38. En Joel 2:28. Entonces, después de hacer todo esto, de hacer todas estas cosas y las cosas que hemos visto antes, entonces sabrán que yo soy Dios y que estoy en medio de mi pueblo, etcétera, etcétera. Después de haber hecho todas estas cosas, derramaré.
de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda la gente, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. ¿Acordáis lo que hemos dicho antes? Falta de visión, falta de palabra de Dios, hambre de visiones, hambre. Los hijos, ok, voy a leerlo otra vez. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y serán soñados sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Una de las, pro- una de las principales, yo sé que aquí alguien puede dar su opinión. Yo sé que el Espíritu Santo fue enviado para darnos poder. No os mováis de Jerusalén hasta que hayáis recibido el poder del Espíritu Santo. Pero una de las características del Espíritu Santo, Brando, es que el Espíritu Santo es un espíritu profético y Él os hará recordar todo lo que yo os he enseñado. Mis palabras las traerá a vuestra mente para que las habléis y os hará saber lo que ha de venir. Es el espíritu de profecía. Uno de los títulos del espíritu es el espíritu de profecía. Y aquí lo vemos. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Ok, en todos. ¿De cuántos está hablando aquí? Sobre toda carne. Comparamos esto con Hechos 3:38. Hechos 3, Hechos 2, perdón. Hechos 2:38. Y Pedro le dijo a ellos, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa o el don del Espíritu Santo es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. O sea que aquí vemos que nos incluye no solamente a los que estaban reunidos en el día de Pentecostés, sino a los hijos de esos que estaban reunidos, que aunque no estaban en la reunión. Y no solamente a los hijos, sino a todos los que estaban lejos. ¿Quién son estos que están lejos? Eh, nosotros, ¿ok? Por ejemplo, en Efesios 2, del 12 al 13 dice, acordaos que vosotros en otro tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que antes estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo y sois parte del cuerpo de Cristo. ¿Para quién es esta promesa del Espíritu Santo? Para los que están lejos. O sea que nos incluye a nosotros. Nos incluye a nosotros. La promesa es para el día de Pentecostés, para para el futuro cercano a ellos y lejano a ellos. Y para nosotros los gentiles que estábamos lejos de los pactos y lejos de la relación con Cristo Jesús. En una época cuando la nueva era, las enseñanzas, las enseñanzas espirituales, sí, bueno, vamos a decirlo así, espirituales, pero del lado malo, oscuro, la fuerza oscura, como dice Star Wars. Cuando las prácticas de brujería, las prácticas esotéricas, esa es la palabra que buscaba, esotéricas, las prácticas son muy populares y se están haciendo cada vez más y más populares. Muchos creyentes se atemorizan, se asustan del uso sobrenatural de las manifestaciones del Espíritu Santo porque creen que son peligrosas. Sin embargo, cuando todo esto esotérico está creciendo y aumentando y engañando a muchos, es cuando más necesitamos, como creyentes, movernos y aceptar y dejar que el Espíritu Santo nos use, someternos al Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, manifiéstate, úsame para traer gloria y Dios y para romper estas cadenas
de oscuridad. La forma de evitar errores es aceptar la enseñanza. Es por eso que en 1 Corintios 12:1, que hemos leído antes y volvemos a leerlo, 1 Corintios 12:1. Pues ahora, hermanos, no quiero que ignoréis cómo se evita la ignorancia. En otra versión dice, en cuanto a las cosas del Espíritu, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. ¿Cómo se evita la ignorancia? Aprendiendo acerca de ellos, estudiándolos, pero que no se quede solamente en un estudio, sino que los movamos. Hay mucha diferencia. Y uno de los problemas con el cristianismo es esa tendencia a acoger todo lo que aprendemos, em, a poner una categoría en un contenedor que le ponemos por título cosas espirituales, cosas de la iglesia. Y le ponemos todo ahí, sí, tal, muy bonito. Las manifestaciones del Espíritu Santo en la carpeta de lo espiritual, en el fichero de lo espiritual, las hablar en lenguas en lo espiritual, lo categorizamos, lo catalogamos en la carpeta de lo espiritual. El entender la Biblia, sí, es para el pastor y que el pastor nos enseñe el sábado o el domingo y lo demás espiritual. Y lo que tenemos que entender es que la vida natural del creyente, olvidarse de lo espiritual. Y yo sé que esto va a chocarle a algunos, olvidarse de lo espiritual, olvidarse de lo del Espíritu Santo como que algo intocable, algo inalcanzable, olvidarse de lo espiritual. ¿Por qué? Porque la vida del creyente ha sido hecha por Dios y hemos sido llamados a ser sobrenaturales de una forma natural. Vivimos en un mundo natural y todo lo que Dios nos está dando, ese don de los dones del Espíritu Santo, no son para tenerlos ahí como un adorno, como un regalo. Dios nos ha dado este regalo, qué bonito. Son para usarlos, depender de ellos, son para usarlos en lo natural, en la vida natural, en el tranvía, en el trabajo, en la escuela, en el mercado, en cualquier lugar donde Dios nos tenga. No dejar, no dejar que Satanás robe a la iglesia, robe tu vida, ni la iglesia, ni a la gente, lo que es de Dios, lo que es de bendición. O sea que lo primer paso es no ser ignorantes, no estar mal informados, sino entender cómo funcionan, cómo discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, cómo usarlos apropiadamente, cómo usarlos con responsabilidad, cómo usarlos para bendecir a los demás y no usarlos para exaltarnos a nosotros mismos, cómo usarlos en el amor de Dios siempre, en primer lugar, lo primordial. Y la respuesta a los peligros y la respuesta a ensuciar el corral, a no querer limpiar el corral, la respuesta a no querer el desorden, la respuesta a no querer lo que muchos llaman desorden, la respuesta al no querer los errores, no es ignorarlos, no es evitar la profecía, no es desecharla. Porque el momento que tú la desechas para evitar el error, el momento que tú los descartas para evitar el ser engañado, ya estás viviendo un engaño. Satanás ya te tiene engañado totalmente. Quiere engañar diciéndonos que no son para hoy. Engañar haciéndonos creer que los dones no son para hoy. O que son solamente para cierta gente. Que son solamente para ciertos ungidos, para los 5 ministerios, para los pastores, para los líderes. ¿Qué acabamos de leer en Joel? ¿Qué acabamos de leer en Hechos 2? Sobre toda carne. Vuestros hijos verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre toda carne y profetizarán. O sea que no se trata de descartarlo, se trata de ver a ver lo que enseña la palabra de Dios.
El momento que los descartamos por miedos, el diablo ya nos ha robado la bendición. Dios tiene algo mucho mejor para nosotros que el vivir la vida cristiana, hablando de categorías y de carpetas y guardarlo en cajas. El cristianismo hoy en día está dividido en dos. Y yo creo que todo aquel que tiene un poco de razonamiento sabe distinguirlo y sabe ver la diferencia. Tristemente, el cristianismo hoy en día está dividido en dos. Aquellos para los cuales el cristianismo es simplemente el yo. Yo voy al culto para que me bendigan, yo voy al culto porque tengo que hacerlo, yo voy al culto porque me obligan, yo voy porque necesito que me roce, yo voy porque, no sé si me entendéis o no, para que me bendigan, para que oren por mí, para que me ministren, para recibir la palabra de Dios, y después está el otro, que es el grupo más pequeño. Yo soy cristiano para que Dios se mueva a través de mí. Yo me pongo a la disposición de Dios para que su espíritu se manifieste. Yo me pongo a su disposición para que Dios bendiga a través de mí a los demás. Yo me pongo a la disposición del Espíritu Santo para que manifieste su poder, no para que me hablen a mí, sino para que Dios me use a mí para bendecir a otros, no para que me bendigan a mí, sino para bendecir yo a otros. Y esa es la diferencia entre lo uno y lo otro, entre un cristianismo popular y el cristianismo que Dios siempre ha querido para su pueblo. O sea que, volviendo a los versículos que hemos leído, vemos de que Dios ha dado sus manifestaciones a la iglesia para bendecir a la iglesia, para bendecirte a ti y para que tú bendigas a otros y bendigas a aquellos a quienes estás evangelizando. Armas poderosas, sobrenaturales, para usarlas en un mundo que está controlado, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, por lo sobrenatural. Nos movemos entre maldiciones, nos movemos entre brujería, nos movemos entre mentiras del diablo, nos movemos entre profetas falsos, nos movemos entre el espíritu de anticristo. Y no estoy hablando del mundo solamente, estoy hablando de la iglesia. Necesitamos aprender a depender del poder sobrenatural de Dios para que cambie nuestra vida.